Hola, ¿qué tal? Aquí tenéis el vídeo que os dije que os iba a enviar. Mirad, las leyes de los gases las podemos obtener a partir de la fórmula general de los gases ideales. ¿Eso qué significa? Pues significa que en lugar de aprenderme las tres leyes de los gases, las voy a deducir. Solamente me tengo que aprender esta. Esta que dice que la presión por el volumen dividido entre la temperatura es siempre constante. Es decir, que esa operación para un gas en un proceso va a ser siempre constante, ¿de acuerdo? Y podemos expresarla de esta manera. P sub 1 por V sub 1 dividido entre T sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2 dividido entre T sub 2. Decíamos que el subíndice 1 correspondía al antes en un proceso, me van a dar las propiedades de ese gas en ese momento inicial y luego me van a dar las propiedades en el momento final que nosotros hemos decidido en clase llamarle antes y después, ¿verdad? Bien, ¿cómo puedo yo deducir las tres ecuaciones que nos tenemos que saber? Pues muy fácil, sabiendo que van a existir tres tipos de procesos o experimentos. Un experimento a temperatura constante, un experimento a volumen constante y un experimento a presión constante. Empezamos con el primero. A temperatura constante, ¿qué significa? Significa que la temperatura en el inicio va a ser igual que la temperatura en el final. Es decir, T sub 1 es igual a T sub 2. Cojo mi fórmula que me tengo que saber y como las temperaturas son iguales, las puedo tachar. ¿Las veis? Tachadas. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que me queda en este proceso que se ha realizado a temperatura constante? Pues P1 por V1 es igual a P2 por V2 y esta es la ley de Boyle. ¿Vale? Vamos con el proceso que se da a volumen constante. ¿Qué ocurre a volumen constante? Pues muy fácil, que V1 va a ser igual a lo que valga V2. El volumen no varía, por lo tanto el volumen en el antes va a ser igual al volumen en el momento después. Si nos vamos a la fórmula, yo puedo tachar los volúmenes, ¿verdad? Porque van a ser antes y después iguales, con lo cual la fórmula general me queda de esta manera. P1 partido T sub 1 es igual a P2 partido T sub 2. ¿Lo veis? Estoy escribiendo la misma fórmula, pero quitando justamente el volumen, que es la propiedad que no varía. ¿Cómo se llama esta fórmula? Ley de Gay-Lussac. Ya os dije que el nombre no es tan importante como saber deducir las fórmulas, ¿vale? Y por último, si nos encontramos con un proceso o procedimiento que se da a presión constante, ¿eso qué significa? Pues significa que la presión no va a variar en ningún momento, así que la presión al inicio va a ser igual que la presión al final. P sub 1 igual a P sub 2, ¿sí? Me voy a la fórmula. ¿Dónde están las presiones? Pues aquí y aquí. Yo las tacho porque como son iguales, ¿para qué voy a multiplicar a la izquierda y a la derecha del igual por algo? Realmente no me va a afectar. Así que la fórmula me queda V1 partido T sub 1 igual a V2 partido T sub 2. ¿Lo veis? Y esta ley se llama, ¿cómo se llama? Ley de Charles. Ya tenemos las tres ecuaciones que necesitamos saber. Lo veis, ¿no? Si yo me las estudio de memoria me puedo liar. Si las deduzco es muy fácil. En cada proceso elimino una de estas propiedades, ¿vale? Elimino la propiedad, la magnitud correspondiente y lo que me quede es la fórmula con la que tengo que trabajar. ¿Cómo decido yo trabajar? ¿Con qué fórmula? Pues en función del problema que me estén dando. Por ejemplo, en el problema 57 nos dicen que el volumen de un gas es de 1500 centímetros cúbicos a una presión de 1150 milímetros de mercurio. ¿Lo veis? Dice, ¿qué volumen en litros? Me está preguntando por el volumen y quiere que se lo dé en litros. Ya veremos cómo lo hacemos. Nos pregunta, ¿qué volumen en litros ocupará
si la presión pasa a ser de 0,4 atmósferas. Os he dicho que os podéis fijar en los verbos, ¿no? Si os fijáis, a la hora de darnos estos datos, nos dan verbos que están en futuro. Y a la hora de darnos estos datos, nos dan verbos o utilizan verbos que están en presente. Lo leemos otra vez. El volumen de un gas es de 1500 centímetros cúbicos a esta presión. Me están utilizando el presente, por lo tanto me están hablando del momento antes. Y ahora, cuando me hacen la pregunta, dicen, ¿qué volumen en litros ocupará? Ocupará se refiere al futuro, eso se refiere al momento después, a justo al final del procedimiento. ¿Lo veis? Ocupará si la presión pasa a ser, es decir, la presión que estaba en 1150 milímetros de mercurio pasa a ser 0,4 atmósferas. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar al sistema internacional todas las unidades. Para que el vídeo no sea muy largo, voy a poner el resultado, porque ya sabéis que tenéis vídeos de factores de conversión, de cómo se pasan las unidades de unas unidades a otras utilizando los factores de conversión. Entonces voy a poner el resultado para que no se haga un vídeo muy pesado, ¿vale? ¿Cómo nos quedaría el volumen inicial? Pues 1,5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. El volumen final es lo que me preguntan y voy a utilizar o bien V sub 2 o bien X como una incógnita, que es P sub 1 es igual a 1,5 por 10 elevado a 5 pascales, y P sub 2, una vez que lo paso a pascales, son 40.520 pascales. Entonces, ¿qué ecuación tendré que utilizar si están en juego la presión y el volumen? Pues muy fácil, la ley de Boyle, ¿verdad? ¿Qué me dice la ley de Boyle? Pues que P1 por V1 tiene que ser igual a P2 por V2. Simplemente sustituyo, donde pone P1 pongo 1,5 por 10 elevado a 5, ¿sí? Por, ¿cuánto vale V1? 1,5 por 10 elevado a menos 3, ¿sí? ¿Cuánto vale P2? 40.520. Y multiplico por nuestra X, que es V2. ¿Lo veis? Aquí simplemente tengo que despejar la X. Recuerdo, ¿cómo se despeja la X? Muy sencillo. Esto como un truco. Yo lo que quiero es dejar la X a un lado del igual ella sola. Pues en este caso, ¿quién está molestando a la X? Esta cifra, ¿verdad? ¿Qué le está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo tendrá que pasar al otro lado del igual? Haciendo la operación contraria, efectivamente dividiendo. Pues fijaos, 1,5 por 10 elevado a 5 por 1,5 por 10 elevado a menos 3, todo eso dividido entre 40.520, igual a X. Por supuesto que podríamos haber hecho la operación del numerador antes, en lugar de arrastrarla sin hacer. Eso es indiferente, ¿vale? Así que, ¿cuánto nos queda X? Pues X, que es lo mismo que V sub 2, es igual a 5,67 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Pero ojo, que el problema me decía que lo diera en litros. ¿Os acordáis de cómo se pasa de metros cúbicos a decímetros cúbicos? Porque sí que recordáis que un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿no? Por lo tanto, me están diciendo que pase los metros cúbicos a decímetros cúbicos. Habrá que multiplicar por 1000, es decir, que V2 es igual, directamente si yo multiplico 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a más 3, hacedlo con la calculadora y me preguntáis si tenéis alguna duda, ¿vale? Nos va a quedar directamente 5,67 litros, ¿vale? Bueno, pues resolvedlo y si no entendéis cualquier cosilla me preguntáis, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego.